Bueno, es otro de los temas del día. Nos venimos ocupando desde el comienzo del Diario de la Tarde a las 5. Esto empezó a las 8 de la mañana. En realidad esto empezó desde hace mucho más tiempo. Hoy está puesto sobre la mesa a partir de una protesta. ¿Qué pasa con los vecinos de la Villa 31 y la cuestión habitacional? Que es mucho más grande la cuestión habitacional, la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso invitamos a dos legisladores, dos sectores opuestos, en realidad, o no, a lo mejor nos encontramos acá en un punto en común. Martín Ocampo del PRO, Francisco Tito Nena del Frente para la Victoria. Buenas tardes a los dos. Hola. La pregunta es, ¿qué hacemos con la cuestión habitacional y puntualmente con la Villa 31? A ver, a mí me parece que, como vos planteabas, la cuestión habitacional tiene una complejidad que merece un análisis mucho más profundo que la problemática específica de lo que atañe a la Villa 31. Perdón que te interrumpa, acá hay una cuestión de emergencia urgente y una necesidad que hace que nos tengamos que ocupar de eso para después poder hablar quizá pero lógicamente acá hay un problema que hay que resolver, que se está resolviendo, que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires están tratando de llegar a un acuerdo con los manifestantes. Lamentablemente hoy asistimos a un día otro día más en los cuales se utilizan estos mecanismos de protesta social o de reclamo ante las autoridades, que es el corte de la autopista Ilia. Nosotros venimos sosteniendo que aun cuando puede haber un reclamo legítimo, ese no es el mecanismo, el de alterar la vida. ¿Cuál sería el mecanismo para que los escuchen? Porque ni cortando la calle los escucharon. Sí, se los escuchó, tanto es así que la ciudad, esto viene un proceso mucho más largo, arranca con la toma de lo que se llama la Villa Nylon en agosto del 2010, ahí había 97 familias, la ciudad intervino. Estamos hablando de terrenos que son de la nación, ¿sí? Terrenos que son del ferrocarril. Y la ciudad intervino en forma de asistencia social a través de un subsidio que duró 20 meses, el subsidio se terminó, se volvió a renovar este mes, empezamos el mes pasado una negociación con ellos, se llevó adelante esa negociación, ellos querían incluir más familias dentro de lo que era ese listado, no era un listado que había hecho el gobierno de la ciudad, sino que la Defensoría Oficial había hecho ese listado, y bueno, y ahí está el marco del conflicto que estamos tratando de solucionar. Hoy que hubo represión, después de tantos meses de diálogo, como usted está describiendo, hoy hubo represión por la Policía Metropolitana tratando de impedir el corte, que después podemos discutir si es válido o no el método. Vería, en la Argentina la palabra represión tiene un contexto que por ahí no es el... Bueno, hubo balas de pero en términos, entiendo que en términos del lenguaje es un término... incluso en términos del lenguaje jurídico es un término apropiado, pero en términos del contexto en que la Argentina utiliza la palabra represión, para ahí es un poco mucho más duro. Pero es cierto que la Policía Metropolitana intervino a los efectos de disuadir la toma de la autopista. Digamos. Me parece que ahí nosotros teníamos que generar lo que es el compromiso que nosotros tenemos como gestiones, que bajo una protesta donde no se les permite la circulación y quedan atrapados miles de argentinos en autopista, altera la vida cotidiana de millones de personas. La verdad que, hay dos tramos de la protesta. Hubo un primer tramo de la mañana en donde hubo una primer protesta donde hubo la represión con bala de goma, que fue por la falta de respuesta a la situación del temporal del miércoles pasado, en donde no llegó ningún funcionario. En eso, el corte de la mañana, porque hay que separar estas dos cuestiones, el corte de la mañana y la represión fue a la mañana cuando los vecinos reclamaban por el tema de la luz, que no habían sido repuestos los servicios para poder vivir dignamente. Esto tiene que ver con la falta de asistencia que hubo en todos estos 5 días respecto de los funcionarios del gobierno de la ciudad, inclusive la falta de la ministra de Desarrollo Social, del jefe de gabinete, del jefe de gobierno, la falta de presencia en las calles frente a esto. Luego a la tarde, por supuesto, hubo otro reclamo que tiene que ver con el tema de la vivienda, que es un tema profundo en la ciudad. Es cierto, se están mezclando los reclamos, son temas diferentes y van por canales. Pero siempre fue el mismo, yo creo, el tema de la mañana fue siempre el mismo reclamo. No fue el mismo reclamo. No fue el mismo reclamo. Siempre fue el mismo reclamo. El reclamo fue los subsidios de la lo que pasa es que, nosotros vamos a plantearnos, el gobierno de la ciudad en estos 5 días
digo, la única persona, porque esto hay que decirlo, que estuvo al frente de todo esto fue el ministro de Espacio Público, Diego Santilli. Digo, en esto ahora, luego los demás hemos visto cómo ayer llegaba, el martes a la noche llegaba la ministra de Desarrollo Social de Punta del Este, hoy a la mañana vimos cómo el jefe de gabinete llegó a Ezeiza y no quiso hacer declaraciones. ¿Y la presidenta cuándo llegó? Vimos cómo también el jefe de gobierno estaba con su mujer en una revista, en la tapa de una revista. Hoy está, la pueden ver todos. No, el jefe de gobierno no estaba en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A mí me parece... ¿El jefe de gobierno estaba de viaje? Sí, pero no me parece una discusión relevante eso. Me parece, no es una, pero ¿sabes por qué no es? ¿Sabes por qué no es una? Porque lo relevante o no es si el Estado como organización que tiene que responder ante la necesidad de la gente, ¿estuvo ausente o no? Y la verdad, la ciudad, nosotros, que estuvo ausente. Pero es que no es así, es que no estuvo ausente la ciudad. Estuvo ausente el Estado. No estuvo en la ciudad. Hoy, Tito, déjame. Pero yo porque hay una concepción distinta. Hay una concepción distinta. Claro, por ahí desde el kirchnerismo creen que dos estados diferentes. Hay un Estado autocrático, casi monolítico, donde las decisiones se concentran en una sola persona, donde es casi un Estado monárquico, y nosotros que creemos en la organización de una estructura administrativa que gerencie por sí sola y que dé solución a las contingencias que se pueden producir, porque y comandados y direccionados políticamente a través de funcionarios, en este caso lo hizo el ministro de Espacio Público, pero esto comprueba que nosotros hemos organizado de tal manera la estructura administrativa de la ciudad que permite dar respuesta, eficiente con la presencia de los funcionarios, incluso aparte de haber trabajado en forma conjunta, el ministro del Espacio Público con la ministra de Desarrollo Social, coordinados por el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, plantearlo en esos términos, es desconocer el mundo del siglo XXI. En el mundo del siglo XXI, las comunicaciones hacen que estemos todo el tiempo conectados y tomando resoluciones. No hace falta estar acá para tomar una decisión. Bueno, dejemos que hace falta estar conectados con la realidad para decidir. Campo, le pido que dejemos que hablemos todos. Porque no tienen respuesta. Hoy, la verdad que habría que dar respuesta de lo que ocurrió desde el miércoles a la noche hasta hoy, en donde no ha habido una respuesta de parte del gobierno de la ciudad. Yo le preguntaría... Hagamos un punto ahí. Vamos. Él dice que sí. Vamos pero por eso vamos a plantearnos, porque si ya estoy hablando de las cosas que hizo el gobierno de la ciudad. No. Vamos a ver. La situación en donde hoy, en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, siguen estando los árboles en el piso. No hubo equipo suficiente como para avanzar sobre estas cuestiones. No estaban, hay una irresponsabilidad y una falta de respeto y una falta de respeto, lo de los árboles, de perversidad por parte de el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, y lo comparamos con la provincia de Buenos Aires, que desarrollo del ministro social, un compañero de ustedes del Proyecto Nacional y Popular. La ministra social, no chicanees. Yo lo único que te pido es que estoy hablando concretamente. Hablemos seriamente. No es un compañero del Movimiento Nacional y Popular, como dicen ustedes. Esto tiene que ver con que el gobierno nacional ha bajado, ha estado, no pudo coordinar acciones porque no había funcionarios del gobierno de la ciudad para coordinar acciones. Eso es absolutamente mentira. No, le quiero preguntar, y me gustaría que todos podamos escucharnos y que todos podamos preguntar y responder. Sí. Pero mientras uno habla, que el otro no interrumpa, porque si no, la verdad, entramos en un diálogo de adolescentes que es justamente el ejemplo que no tenemos que dar. O sea, que hablemos como adultos y escuchémonos todos, ¿no? Todos. Le quería preguntar, cuando se habla de ausencia del Estado, yo le pregunto, para que me conteste, ¿dónde estaba la ministra de Desarrollo Social cuando ocurrió el episodio que ocurrió, que fue un fenómeno extraordinario? El miércoles pasado, un fenómeno meteorológico extraordinario. ¿Dónde estaba la ministra de Desarrollo Social desde el miércoles hasta ayer? Y yo le contesto, cuando usted me dice ausencia del Estado, yo creo que el Estado es mucho más que un ministerio, es mucho más que una ministra. El Estado es toda una organización que involucra un montón de personas e involucra un sistema de decisiones. Y no hace falta que esté la ministra que esté en Buenos Aires para resolverlo. Hace falta que haya comando político. Había comando político y las decisiones se tomaban, porque aparte existe un sistema de toma de decisiones. En este caso estaba coordinado por el ministro Santilli, pero también estaba coordinado por la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Es decir, había un sistema de decisiones tomadas dentro del gobierno, un gobierno que funciona como un equipo. Un punto le tengo que hacer porque Sandra... También, primero, si usted afirma que la ministra de Desarrollo Social coordinó desde Punta del Este, entiendo que dice que no, que coordinó desde Punta del Este, es un modo bastante
raro de gobernar. ¿Por qué? Pero igual, ¿por qué es bastante raro? Tampoco ¿Por qué es bastante raro? ¿Por qué es bastante raro? Podemos hablar... ¿Por qué es raro usar las tecnologías de las comunicaciones para tomar decisiones? Digo, usted dice Internet, está consultando en Internet continuamente, accediendo a la información, chequeándolo. A mí me parece que eso es tan razonable. Los problemas de la gente. Por eso, exactamente, por eso mismo. Digo, por eso es tan razonable utilizar los medios de comunicación para tomar decisiones. Me parece que en el mundo del siglo XXI, donde la sociedad está globalizada, es una herramienta muy útil, ¿eh? Es muy útil para tomar decisiones. Vamos, yo la verdad que... Pero la Presidenta de la Nación estuvo en Calafate, por eso le voy a hacer cargo de lo que pasó a la Presidenta de la Nación, porque estuvo en Calafate. Vamos a dejar hablar a Nena. Podés dejar hablar, digo, porque la verdad que hay tanta ansiedad hoy de demostrar por quienes, por aquellas personas que no estuvieron presentes en el momento que tuvieron que estar, digo, acá, digo, esto es una historia creada a partir de lo que ha ocurrido en estos 5 días sin la presencia de los funcionarios, con responsabilidades políticas. La verdad que frente a un desastre como el que estaba planteado, que ninguno del gabinete, excepto, vuelvo a repetirlo, el ministro de Espacio Público, que no le alcanzaron las cuadrillas para poder terminar con todas las cuestiones, que no hubo respuesta en los lugares donde más necesidades había, Villa 21-24, Zabaleta, Villa Fátima. Esto no son denuncias nuestras. Yo estuve en la Villa 21-24 el sábado, estuvieron los compañeros, tuvimos que recurrir a la solidaridad de las organizaciones políticas, sociales, culturales y barriales para poder llegar con ayuda a esos lugares, y esto no lo ha hecho el gobierno en la ciudad. Acá hay una responsabilidad indelegable de un Estado que tiene que estar presente no solamente desde lo teórico, sino desde los hechos, al frente como están... Saber, desde los hechos en la legislatura se va a pedir una interpelación a la ministra de Desarrollo Social. Estamos presentando una interpelación, no solamente para la ministra de Desarrollo Social, que venga y explique cuáles fueron desde Punta del Este todas las órdenes que dio. Digo, la verdad que yo tampoco a la vicejefa de gobierno no la he visto en los 5 días. Digo, solamente apareció la vicejefa de gobierno el miércoles justificando y diciendo que le había hablado a la ministra de Desarrollo Social para que se quedara tranquila que estaba todo cubierto. Sí. Pero no hubo ninguna respuesta. No hubo reunión de gabinete como ocurre todos los primeros días y no sabemos dónde está el jefe de gobierno. No apareció públicamente. Tito, la presidencia de un gobierno que no tuvo en 8 años una reunión de gabinete. Pero, ¿dónde está el jefe de gobierno? ¿Me podés decir dónde está? En la jefatura de gobierno, si querés saber. Pero, porque si no es una discusión que no hace a la resolución de los problemas de la gente. La gente tiene que estar preocupada si se le resuelven sus problemas o no. Y no se le resuelve. Y no si está una persona presente acá para tomar una decisión o si la puede tomar desde otro lado. El tema es que lo importante, no se solucionaron los problemas, se suman las dos cosas. La no solución de los problemas más la ausencia. Es que no es así. Yo te doy un relato de todas las acciones que hizo el gobierno de la ciudad y si no hace falta compararlo con nada, hace falta cruzar la General Paz y comparar con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires para ver cuáles son los niveles de acción que tuvo el gobierno de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires y compararlos con los que tuvo la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, que gobierna el otro modelo, el modelo nacional y popular, un modelo de Estado, que gobierna la nación. Pero si querés te los relato, por ejemplo, mirá, se entregaron 2.347 colchones, 3.468 frazadas, 3.433 chapas. Estoy hablando de solamente temas de villa, 312 tirantes, 436 membranas, bolsas, pañales, leche, comida, ropa. Se duplicó la asistencia en comedores escolares, en los comedores en los barrios de emergencia, para que comunitarios. Gracias, Tito. Bueno, para poder dar asistencia a la gente que más los necesita. Se cayeron 4.000 árboles en la ciudad. Se sacó de la destrucción de los 4.000 árboles el 90%. De las escuelas, de las 46 escuelas que estuvieron afectadas por el temporal, van a quedar mañana solo 9 escuelas en situación todavía que necesitan 3 o 4 días más de obra. Y el Hospital Piñeiro el Hospital Piñeiro que no ha sido resuelto. Vos compará esto con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y el nivel de resolución de estos temas en la provincia de Buenos Aires, y te vas a dar cuenta que en la ciudad de Buenos Aires sí hubo una intervención eficiente, rápida, de un Estado que está presente para resolver el problema de los que menos tienen. A ver, queda claro igual que estamos hablando de las consecuencias del temporal y también me gustaría que después volvamos al tema por el cual... Vamos a volver al tema de la
vivienda también porque... dejando de lado la cuestión de los vecinos de la Villa 31 que siguen teniendo un problema. Que también siguen existiendo el problema. Digo, nosotros respecto de esto vamos a pedir no solamente la interpelación a la ministra Stanley, sino al director de la UGIS, que es uno también de las personas al arquitecto Pedrini, que estuvo también en estas cuestiones, para que nos expliquen, que vengan a la legislatura y expliquen qué es lo que se hizo, porque acá cuando las denuncias que hubo, que los colchones estaban en mal estado, digo, pero esto no lo decimos nosotros, no porque se haya planteado, digo, nosotros también vamos a plantear la ampliación de la ley de inundaciones, que hubo una ley de inundaciones para aquellas personas que fueron afectadas por las inundaciones, las graves inundaciones que hubieron los 2 años de esta parte, pero vamos a ampliar el tema de ese subsidio a las personas de los barrios de emergencia, los núcleos habitacionales de emergencia, para que les llegue la posibilidad del subsidio. Y yendo al subsidio, al tema de la vivienda, digo, el tema de la vivienda es un tema estructural, no solamente, quiero decir, con las necesidades profundas que tiene la Villa 31, este subsidio que ha sido cortado y que por eso hoy a la tarde, digo, este grupo de gente también, no fue ningún funcionario. La persona que fue a resolver y a mediar entre los manifestantes y la Policía Metropolitana, que no le corresponde el lugar de retiro porque funciona solamente en la Comuna 12 y en la Comuna 15, pero para reprimir, para hacer un estado gendarme, sí estuvo hoy a la mañana para reprimir en la Comuna 15. Hoy estuvo la que fue hoy a la tarde, hace un poco más de media hora, fue la defensora del pueblo. Sí, la defensora. La defensora del pueblo, ningún funcionario de la ciudad, la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires fue para mediar. No hubo ningún funcionario, vuelvo a repetir. Alejo Maxit. Habían funcionarios, estamos en diálogo con los funcionarios. Yo creo que debe estar anunciándose en corto plazo, en un ratito más, que se ha resuelto el tema del conflicto. El conflicto no es por... El conflicto no es... Bueno, no, el conflicto se resolvió judicializando el reclamo. El conflicto no es un conflicto que tenga que ver con el corte del subsidio, porque el subsidio se continúa a estas personas. Digo, había 138 personas, de las 97 que fueron originalmente otorgado el subsidio en el año 2010, 138 se reempadronaron a través de la Defensoría Oficial. A esas 138 se les continuaba el subsidio, de hecho 131 ya lo habían cobrado, y quedaban las 7 personas que faltaban por el subsidio, y quisieron incluir 100 personas más, que lógicamente para incluir en un programa de subsidio 100 personas tienen que ser analizados desde el punto de vista social, a ver si esas personas reúnen los requisitos para ser beneficiarios de un subsidio. Digo, no se trata de repartir subsidio porque sí, sino a dárselos a las personas que más lo necesitan, porque si los recursos son finitos, ¿no? Entonces, por ahí se lo damos a alguien que no necesita y alguien que lo necesita se lo privamos de dar. Así que, para ser justos hay que administrar los fondos con racionalidad. Lo que hay que plantearse acá es una inversión en la política pública como derecho social de la vivienda. Digo, porque vuelvo a repetir, digo, en esto nosotros hemos tenido una discusión y tenemos visiones totalmente diferentes. Desgraciadamente no nos vamos a poder acordar. En muchas cosas nos ponemos de acuerdo con Martín, discutiendo en la legislatura de la ciudad, digo, para ir a buscar, digo, porque la verdad que ni él ni yo queremos el conflicto, queremos la resolución del conflicto. Claro. Por eso estamos planteándonos en esta cuestión. Digo, pero tiene que ver con la problemática de la subejecución presupuestaria que hubo en vivienda en estos 2 años. La falta de previsión de presupuesto en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que este año ha bajado el 34% respecto. Ha venido hace 2 semanas el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires a la Comisión de Vivienda y no ha podido dar respuesta a ninguno de los planteos, no solamente de las villas de emergencia, sino de los núcleos habitacionales, por ejemplo, las viviendas de la Boca, en donde están los conventillos, en viviendas transitorias, donde también han sido golpeados fuertemente por esto, y no hay presencia del Estado. La presencia del Estado es ausente para los sectores que más necesitan. Nosotros no necesitamos una política de hablar que vamos a trabajar por el sur de la ciudad. Hay que trabajar
por el sur de la ciudad para recuperar las necesidades básicas insatisfechas que tienen estos sectores. Terminar con esta brecha que hay entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde cada vez se hace más profunda la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Bueno, Nena, muchas gracias. Ahora me gustaría que también diga unas muy breve, como síntesis de este conflicto, porque está por hablar la presidenta y estamos en vivo también en bueno, Casa de Gobierno. En principio lo que quiero decir es que la política habitacional de la ciudad de Buenos Aires, como muchas otras políticas que tienen que encarar la ciudad de Buenos Aires, son políticas del área metropolitana y que merecen un abordaje complejo y una interrelación entre el gobierno nacional, la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto es donde nosotros podemos encontrar una verdadera solución a esta problemática. Las cuestiones que mientras tanto podamos hacer son cuestiones paliativas, pero que no resuelven la problemática de fondo. Y me parece que hay que tomar políticas de Estado en esto para dar una solución definitiva. Muchas gracias a los dos, Martín Ocampo del PRO, Francisco Tito Nena del Frente para la Victoria. Es muy bueno que hayan venido a debatir, es bueno que todos se expongan a la discusión, porque me parece que eso suma siempre. O sea, porque no es que le tiene que sumar a Nena o le tiene que sumar a Ocampo, le tiene que sumar a la gente, y me parece que suma, que después cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Y está bueno eso. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por la invitación. En vivo, en Casa de Gobierno, estamos trabajando, está